Muy bien, vamos a tomar asiento. Vamos a intentar de mantener el orden. Antes de dar paso a Alex, va a ser el que nos va a compartir. Como veréis, está Damarí, Ale con sus pequeños, y Ale nos va a compartir la palabra en esta mañana. Pero me gustaría comentarte algo que, estando ahí, pues, antes de darle paso a Alejandro, y estaba ahí de pie y estaba pensando en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y pensando en el corazón del Padre. Quiero compartirte esto porque es una impresión que he tenido ahí, ¿vale? Y cuando el Padre se dirige al Hijo, lo primero que entiendo que quiere saber es qué impresión tiene el Hijo, de estar viviendo sin la cobertura del Padre, ¿sí? El corazón del Padre quería saber qué impresión tenía, ¿vale? Y en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando Adán y Eva meten la pata por primera vez, cuando Dios visita a Adán y Eva, le dice a Adán, dice, ¿por qué te escondes? Dios le estaba hablando a lo más profundo de su corazón y estaba intentando de saber la impresión que tenía Adán después de haber cometido el pecado. ¿Y sabes cuál era? ¿Sabes qué le dijo Adán a Dios? Dice, tuve miedo y me escondí. Cuando no estamos bajo la cobertura del Padre, cuando no estamos bajo la dirección de Dios, el temor se apodera de nuestros corazones, ¿sí? Y es lo que sentí ahí esta mañana, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando no te acercas al Padre, cuando no estás bajo la cobertura del Padre? Los temores se apoderan de nuestra vida. Y yo quiero que en esta mañana tú intentes de acercarte al Padre con el fin de que Él ministre a tu corazón, ¿sí? Estaba sintiéndolo esta mañana y por eso te lo comparto. No es mi tiempo, Ale, es tu tiempo, cuando quiera puedes subir. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. Demasiado, me escucho ya mucho. Qué guay lo que has podido compartir. De hecho, está ciertamente relacionado la palabra que Dios me ha dado con lo que acabas de compartir. Con permiso, me puedo quitar la mascarilla aquí, ¿no? Sí. Aire, oxígeno, gracias. Porque algo que a mí me encanta de ese pasaje que habla en la Biblia de cuando Adán y Eva meten la pata, es que una vez que ya se encuentran con Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Aparte de que hay las consecuencias, es natural en esta vida que haya consecuencias, pero uno de los primeros actos que hace Dios con Adán y Eva es vestirlos. Los demás, si no recuerdo mal, la Biblia habla que los viste con pieles. Dios tuvo que coger las pieles de algún sitio. Obviamente las creó o de alguna manera, pero el primer sacrificio fue para vestir y cubrir el pecado de Adán y Eva. A donde voy con esto es que lo más maravilloso de Dios es que incluso cuando nosotros metemos la pata, Él es el que da el paso extra para acercarse y volver a nosotros y rescatarnos. Amén. ¿Qué os parece si empezamos orando y dándole las gracias? Papá, gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias por la oportunidad de poder compartir, Señor. Por la oportunidad de estar cerca de tu corazón, Señor. Por el honor y el privilegio que es poder escucharte, Señor. Papá, yo te amo, Señor, porque tú me amaste a mí primero, Señor. Gracias por poder estar aquí en Betel, Señor, con esta familia, aprendiendo y compartiendo de ti, Señor. Yo te ruego que tú me uses, Señor, que me ayudes a ser un canal limpio para transmitir la palabra que está en tu corazón, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, seas tú llevando cada una de las palabras. En el nombre de tu Hijo. Amén. ¿Sabes? Esta semana
leyendo las noticias, viendo noticias en YouTube y este tipo de cosas, me encontraba con algo que me hizo bastante gracia. Y era, bueno, un comediante americano, de origen sudafricano, que ahora está trabajando en América, en Norteamérica, y él ponía un vídeo de lo curioso de las noticias. Ponía una serie de programas informativos de Estados Unidos, en el que primero se veían los presentadores diciendo una serie de cosas, dando su opinión respecto a un tema, y la segunda mitad, o sea, ponía primero, en caso concreto, de lo malo que era el COVID, y justamente después ese mismo presentador diciendo que el COVID no era para tanto. Y yo estaba viendo el vídeo y decía, oye, esto me parece muy curioso porque era además un corte de primero el COVID es lo peor, tal y cual, no sé qué, y el segundo, no, a mí no me preocupa el COVID, estamos todos protegidos. Y el vídeo este dejaba patente de que, como muchas cosas que hoy escuchamos, lo que mandan son los intereses de unos cuantos. En un momento dado, el COVID interesaba decir que el COVID era lo peor, que qué malo estaba haciendo el equipo presidencial. Momento siguiente, a alguien le interesaba de que esa no fuera la noticia más importante y que se cambiase la narrativa. Y ya no, mira, es que el COVID no es tan peligroso, los americanos no estamos preocupados y, sin embargo, pues sabemos cuáles son los problemas que hay en Estados Unidos actualmente con el tema del coronavirus. Tal vez sea por consecuencia de las redes sociales, de la globalización, de la tecnología, de los móviles, que todo esto de posicionarnos, de tener una opinión que varía en función de los intereses de unos cuantos, se ha visto realmente, pues eso, acrecentado. Pero no es algo nuevo. Esto es algo que el ser humano lleva haciendo muchísimo tiempo. De hecho, en uno de los momentos históricos más importantes, está marcado por los intereses de unos cuantos. Hay una pregunta a la que yo le doy muchísimas vueltas, y obviamente está relacionado con esto, y me interesa mucho, ¿no? Y no solamente la parte teológica, sino también la parte sociocultural, política, y es ¿por qué murió Jesús? No sé si alguna vez te has parado a pensarlo, pero aparte de, obviamente sabemos que Dios tenía un plan divino para restaurar, como he dicho antes, ¿no? Igual que con Adán y Eva, Él fue el que dio el paso para restaurar, con Jesús tuvo ese mismo plan, pero si lo pensamos sociológicamente, ¿por qué murió Jesús? ¿Cuáles fueron las causas que lleva a que Jesús muera? Para mí hay algo que se llama la tricotomía, y es algo que algunos estudiosos hablan, y es que o bien Jesús estaba loco, o bien Jesús era un mentiroso, o bien Jesús decía la verdad. Son las tres posibilidades de por qué Jesús acepta la muerte, sin entrar en por qué la sociedad lo lleva a ese momento. Si Jesús estaba loco, con leer la Biblia, leer el mensaje de Jesús, veríamos claramente si lo que dice es congruente o no. Es muy fácil. Cualquiera de aquí podríamos coger, leer los evangelios, pero espero que algunos de los que no lo hayáis hecho cojáis la oportunidad y veáis realmente si Jesús estaba loco o no. Puede ser un buen ejercicio, porque obviamente si Jesús estaba loco, el resto de los que estamos aquí también estamos locos. O bien Jesús estaba loco o era un mentiroso, y lo curioso es que no solamente por la Biblia, sino por documentos históricos sabemos que Jesús murió. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por una mentira? Jesús tuvo la oportunidad, le dio la oportunidad, las autoridades le dieron la oportunidad de decir, oye, ¿realmente esto te quieren matar? ¿Y tú qué dices al respecto? Dicen que tú eres un rey. Y la respuesta de Jesús es que lo has dicho tú. Tú lo has dicho. Y la tercera opción es que Jesús decía la verdad. Y eso es lo que incomodaba. Si decía la verdad, significaba de que había algunos a los que esa verdad no les gustaba, esa verdad le incomodaba, esa verdad le parecía una verdad peligrosa. El discurso de Jesús no cambiaba por los intereses de otros. Jesús incomodaba. Jesús puso patas arriba todo el sistema político que había en ese entonces. Para colmo, los líderes de aquella época consideraron que Jesús blasfemó en repetidas ocasiones. Se igualó a Dios, dejó que lo adorasen, dejó que lo llamaran Mesías. Y esto es una de las grandes diferencias que encontramos con otras corrientes, no voy a llamar ni cristianismo, con otras corrientes que hablan de que Jesús pues no era Dios. Pero cuando leemos los evangelios vemos que Jesús se iguala a Dios. Vemos que Jesús acepta que lo adoren. Vemos que Jesús acepta que lo llamasen Mesías. Jesús era muchísimo más que un revolucionario político. La propia sociedad hoy en día intenta rebajar a Jesús a simplemente un revolucionario político,
Pero a mí me hace mucha gracia cuando preguntas, oye, ¿en qué año se inventó la rueda? Y dice, no, en el 3500 antes de Cristo. ¿Antes de quién? Un revolucionario político que cambia por completo toda la historia. Jesús sabía que lo que estaba haciendo era peligroso. Piénsalo por un momento. Jesús se pone delante de las autoridades de la ciudad, del sistema religioso, y los llama serpiente y raza de víboras. Ve tú al Vaticano y ponte a quitarle eso al Papa. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso. Estaba atacando directamente a una sociedad que vivía conforme a una religión con más de 600 y pico normas, simplemente por hacer las cosas cómodas y concentrar el poder y los privilegios para unos cuantos. Los líderes de aquella época lo consideraban un alborotador, un revolucionario, una fuerza posible de controlar, una amenaza, y yo imagino y entiendo de que ellos pensaban que era una amenaza no para ellos, sino para la sociedad. No es que Jesús fuese una amenaza, pero ellos pensaban, yo no sé, cuando intento leer un poco y estudiar, creo entender que ellos realmente consideraban que Jesús era peligroso. ¿Por qué consideraban que era peligroso? Es una de las preguntas que a mí me cama. ¿Por qué consideraban a este hombre peligroso? Hacía milagros, hacía el bien, se metía con ellos, pero ¿cuál era el problema? En Mateo 21 vemos la entrada triunfal de Jesús. Cuando hablo de la entrada triunfal, es ese evento archiconocido en el que Jesús entra en ese pollino, en ese asno, a Jerusalén. En esa entrada es días antes de la Pascua. Vale, la Pascua, primer punto importante. La Pascua era la fiesta que servía para recordar la salida de Egipto del pueblo de Israel. En otras palabras, era una fiesta que estaba cargada de simbolismo y donde el propio corazón de la fiesta era celebrar la independencia milagrosa que había sufrido el pueblo de Israel del opresor de Egipto, de la opresión de Egipto. Era una fiesta que hablaba de independencia, era una fiesta que hablaba de cómo Dios había hecho milagros para rescatar a un pueblo oprimido y sacarlo a la libertad. Y lo curioso de esa Pascua es que mientras que la estaban celebrando, había pelotones de romanos patrullando la ciudad de Jerusalén, porque una vez más el pueblo de Israel estaba bajo la opresión del Imperio Romano. Aquí ya podemos empezar a ver algunas cosas. Jesús lo consideraban un revolucionario, lo consideraban a alguien que le decían el Mesías, el Salvador, a quien los iba a librar. Iba a una ciudad donde se iba a celebrar una fiesta en pos de la libertad. Entrando en la ciudad, todo el mundo lo llamaba Salvador, y ahí estaban diciendo, pero es que están aquí los romanos, que es que este me la lía, este hace que aquí los romanos empiecen a cortarnos las cabezas. Como este se levante y diga de que no, de que es una revolución, este no la lía. Yo personalmente creo de que este tipo de tensiones estaban en ese momento a nivel político. En la Pascua, dando algunos detalles más, se brindaba con vino, recordando el sacrificio de los animales que se utilizó para pintar los marcos de las puertas y proteger a los primogénitos. Jesús entraba en la ciudad a los cantos de Salve el Hijo de David, Hosana en las alturas, Hosana, Hosana. Hosana significa sálvanos o salve al rey. Jesús entra realmente como si fuera un rey, o realmente parecía que estaba entrando como un rey. Y ese era el problema. Ese es el miedo que tenían los líderes religiosos. Yo me imagino a la guardia romana, cuando vieron todo aquel escándalo, diciendo, vamos a tener que intervenir con lo tranquilo que íbamos a estar nosotros, preguntándose si había una revuelta y preguntándose por qué no le habían asignado una ciudad menos peligrosa que esa. Dice en uno de los versículos que incluso algunos preguntaban, oye, pero ¿este quién es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Este quién es? ¿Quién es este que está entrando? Yo creo que los líderes religiosos sabían que era peligroso en ese momento intentar parar a Jesús o intentar arrestarlo, porque las masas estaban en un momento tan candente que podrían revolucionarse contra ellos. Ellos tenían miedo de lo que Jesús podía quitarle, del estatus que podía quitarle, del poder que les podía quitar. Tenían miedo de que hubiera un alboroto y de poder perder su estatus. Y ahora, si somos sinceros, nosotros en realidad muchas veces somos iguales. Lo que más miedo nos da de acercarnos a Jesús es lo que pensamos que podemos perder al estar cerca de Él. Pero lo más increíble es que Jesús no entró en esa ciudad para quitar nada, sino para dar algo.
En el capítulo 26 de Mateos, vemos como los líderes religiosos incluso llegan a decir que no querían apresar a Jesús durante las fiestas. Pensaban que Jesús era un problema y querían quitárselo de en medio. Buscaban continuamente tenderle una trampa. Continuamente. Me gustaría que me acompañases a Mateo capítulo 22, versículo 34, en el que vemos uno de esos ataques contra Jesús. Y es un ataque un poco escondido. Es algo que intentaban ya, no sabían cómo pillarle y a ver si conseguían hacer que la opinión de Jesús valiese menos. Dice en el versículo 34, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno de ellos, uno de los expertos de la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. En el versículo 36, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Por qué esto era una trampa? ¿Por qué este versículo, esta pregunta, era una trampa? Algunos historiadores dicen de que el maestro era una ironía, porque sabían de que Jesús era el hijo de un carpintero y sabían de que sus discípulos lo llamaban maestro. Intentaba ser una mofa contra Jesús. La segunda parte es, oye, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Como he dicho antes, los judíos tenían más de 600 leyes. Había leyes de todas clases. Incluso había leyes que decían lo que podías hacer y lo que no podías hacer. La distancia que podías salir de tu casa en el sábado y la distancia que no podías salir de tu casa. Había leyes para especificar las comidas que se comía el sábado, el domingo, había 600 y pico leyes. Y hablar de cuáles eran las leyes más importantes era un tema de discusión pues normal. Igual que hoy hablamos del derbi del Barça-Madrid, pues ellos, entre todas las cosas, pues se ponían a discutir de cuál podía ser las leyes más importantes. Si Jesús entraba en la discusión, habían expertos que podían argumentar casi cualquier cosa que Jesús pudiera decir. Se dedicaban a eso. Yo a mí me preguntáis de fútbol y no me entero de nada. Descubrí hace 3 años que Cristiano Ronaldo no seguía en el Madrid. Y me he enterado que Messi se ha ido del Madrid porque mi padre me lo estuvo diciendo ayer como 16 veces. De Madrid no, perdón, del Barcelona. Fíjate qué sé yo de fútbol. Pero a alguien que le gusta el fútbol le haces una pregunta y automáticamente te dice el recorrido de una persona, cuántos goles metió en tal temporada, Aquí los líderes religiosos, los sabios de la ley, estaban acostumbrados a este tipo de discusiones. Y si conseguían arrastrar a Jesús a esa discusión, podían menoscabar la opinión de Jesús. Podían demostrar que Jesús no era más que uno más de los que enseñaban. Pero la respuesta de Jesús es perfecta. En el versículo 37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Yo imagino ahí ahora dije, entramos en la discusión. Conforme iban a rechistarle dice, el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En el versículo 40, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La primera parte, ama al Señor a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, era un versículo que todos los niños conocían. Era una referencia directa al Antiguo Testamento y todos los niños conocían ese versículo, sabían que era un versículo importante. Amar a tu prójimo es algo que también lo vemos en el Antiguo Testamento. Eran 2 versículos archiconocidos, 2 mensajes archiconocidos, pero Jesús los junta. Los junta y dicen, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y todos los profetas. La palabra que se utiliza aquí de depender es como colgar. Es como las bisagras de una puerta. Una puerta no se puede mover propiamente si no tiene 2 bisagras al menos, una arriba y una abajo. Esta es la palabra de depende que se utiliza aquí. Jesús le da el mismo estatus, lo está poniendo a la misma altura estos 2 mandamientos. En otras palabras, Jesús está diciendo, es imposible amar a Dios y no amar a tu prójimo. Si quieres saber cuáles son los mandamientos más importantes, ama a Dios y ama a tu prójimo. Dice de que nadie le pudo responder a esto. En Juan vemos que le dicen, de cierta manera, sabes de lo que estás hablando. Y con estos versículos vemos hacia dónde está apuntando el ministerio de Jesús en su fase final. Vemos cuál está siendo la conclusión de todo el mensaje de esos 3 años de ministerio que vemos en la vida de Jesús. No es la última vez que Jesús habla de esto, pero sí que es el preámbulo al final de ese mensaje.
Mientras estas cosas estaban ocurriendo, mientras intentaban tentarle, intentaban hacer que discutiesen, llega el momento de la Pascua. En Lucas 22, capítulo 14 en adelante, vemos que Jesús se sienta a la última cena. Una última cena cargada de simbolismo, cargada de emoción. Yo imagino a los discípulos diciendo, lo hemos conseguido, hemos estado aquí algunos días, no nos han echado el guante, los romanos no nos han apresado, vamos a sentarnos, vamos a tener la fiesta en paz, vamos a poder disfrutar, que ya después saldremos de aquí, de la ciudad, y seguiremos con el ministerio. Versículo 14 dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sientan en la mesa. Y entonces les dijo, he tenido muchísimas ganas, muchísimos deseos de comer estas Pascuas con vosotros antes de padecer. Pues os digo que no volveré a comerlas hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Me imagino a los discípulos diciendo, espera, vamos a estar tranquilos, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está contando este hombre? Luego tomó la copa, dio las gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, que bien os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomó el pan, después de dar las gracias, lo partió, se los dio a los discípulos. Y les dijo, este pan es mi cuerpo entregado por vosotros. Yo imagino, tal vez a Felipe mientras cogía el pan diciendo, ¿ha dicho su cuerpo? ¿Su cuerpo? Coge un trozo, lo pasa. Yo no sé si cuando empieza a decir estas palabras alguien empieza a decir, espérate, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Cómo que su cuerpo? ¿Qué es esto de su cuerpo? Nosotros somos judíos, no comemos carne humana, ¿sabes? De hecho, incluso hasta el comer sangre, la morcilla es algo que estaba fuera totalmente de la dieta de un judío, y ahora está hablando de cómo que el cuerpo de qué. Y continúa y dice, haced esto en memoria de mí. Este versículo es impresionante. Estas palabras son impresionantes. ¿Por qué? Jesús está celebrando la Pascua con sus discípulos. Está celebrando la salida de Egipto de forma milagrosa con sus discípulos. Está recordando el poder de Dios. Y lo que Jesús le está diciendo, oye, a partir de ahora, cuando comáis esto, cuando celebréis esto, cuando bebáis vino, brindéis vino, comáis el pan, lo partáis, lo que vais a hacer no va a ser recordar esa Pascua, sino que me vais a recordar a mí. Alguno diría, vaya, lo del pollino se la subió a la cabeza. En este momento lo que Jesús está diciendo es comparándose directamente a lo que Dios hizo. De la misma manera que recordáis cómo Dios os saca de Egipto, ahora me vais a recordar a mí. Personalmente creo que deberían haberse levantado más de uno y haberse ido, no solo Judas. Es como si el domingo que viene, no sé a quién le toca predicar, y dice, bueno, a partir de ahora, el 25 de diciembre vamos a recordar mi cumpleaños. A partir de ahora, cuando reunáis con la familia y comáis y tal, vais a recordar mi cumpleaños. Vamos a poner, en lugar de un portal de Benel, vamos a hablar de mí, ¿vale? Vamos a poner una maqueta del Hospital Materno de Málaga. En lugar de poner aureolas en las puertas, vamos a poner el número 413, que es la habitación en la que estuve las primeras horas de vida. Era una locura. Sería una locura. Si alguien dice eso alguna vez, podéis levantaros e iros, por favor. Vale, no tiene nada que ver con el cristianismo ese mensaje. Lo que Jesús estaba haciendo era incluso peor. Estaba comparando una fiesta sagrada, entre comillas, de los judíos, y se la estaba asignando a sí mismo. Yo me imagino a algunos de los que estaban allí en la mesa tuvieron que estar diciendo, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Pero Jesús continúa y dice, de la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros, por ustedes. Para nosotros parecen palabras bastante bonitas, incluso digamos un poco prehistóricas, ¿no? Pacto, sangre, pero en aquella cultura eran palabras comunes. Cuando los judíos querían cerrar un pacto, querían cerrar un trato, sacrificaban un animal y con la sangre del animal, digamos que se cerraba ese pacto. Era algo común para ellos cerrar esos pactos, esos tratos con la sangre de un animal. Obviamente, el animal no sobrevivía. La palabra de Jesús de esta copa que es derramada, simboliza mi sangre, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, lo que estaba diciendo en otras palabras es, yo voy a morir. Y esta sangre y este vino simboliza la sangre que yo voy a derramar para ese nuevo pacto.
¿Cuál es ese nuevo pacto? ¿Alguna vez lo habéis preguntado? El nuevo pacto es la causa de que cuando leemos la Biblia, cuando leemos lo que Jesús enseña, llegamos a la conclusión de que nosotros podemos querer o no querer seguir lo que Jesús está diciendo. Pero si somos sinceros, las palabras de Jesús son buenas para nosotros. Yo invito a leer simplemente el Sermón del Monte, a leer y a entenderlo. Podemos querer seguir ese sermón, podemos querer seguir esa enseñanza o no, pero si somos completamente sinceros, completamente honestos, vemos que realmente son cosas que nos interesan en nuestra vida. El nuevo pacto habla de un pacto que uno de los profetas habla 600 años antes, y era archiconocido para los judíos en aquella época. Ellos sabían exactamente a lo que estaba refiriendo. Pero una vez más, de forma impactante, aquí es que lo más importante de esto es que Jesús, de la misma manera que Dios le da el pacto a Moisés, Jesús le está dando un pacto a los discípulos. Una vez más, aquí vemos que Jesús está realizando una acción que solamente Dios había hecho antes. Y no solamente eso, sino que en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, cierra diciendo: y este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo he amado. También vosotros debéis amaros los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que sois mis discípulos, si vosotros os amáis los unos a los otros. ¿Quién daba los mandamientos? Los mandamientos los daba Dios. Y sin embargo, aquí vemos a Jesús dando un mandamiento. Pero, como he dicho antes, como hemos empezado hablando, los dos mandamientos de los que hablaba Jesús, los más importantes, apuntaban a este mandamiento que Jesús nos da, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Debemos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Aquí Jesús lo está llevando a lo práctico. No está respondiendo ya a una pregunta maliciosa, no está intentando defender su teología, sino aquí lo que está diciendo Jesús es que hay una gran diferencia entre creer, entre cuáles son los mandamientos más importantes, y ser. Ser un discípulo implicaba o implica entender este mandamiento. La mayoría de nosotros podemos cocinar alguno que otro plato. Una patata frita, una tortilla, pero eso no nos define como cocinero. Lo que estaba diciendo es que la mayoría de los que estáis aquí podéis saber cuáles son los dos mandamientos más importantes. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso no te hace discípulo. Amar como yo os he amado es lo que os va a diferenciar del resto. Amaros entre vosotros es lo que va a diferenciar. Imagino en ese momento Jesús mirándolo a uno y diciendo: Mateo, ¿tú te acuerdas de lo que tú estabas haciendo el día que yo te llamé? Ama así. ¿Recuerdas cómo no me importó tus condiciones, ni tus taras, ni tus pecados? Ama así. Pedro, ¿te acuerdas cómo te llamé después de hacer lo que tú creías que iba a ser imposible? ¿Recuerdas cómo yo nunca te he dicho nada al respecto? Ama así. Vosotros que sois los discípulos que habéis estado conmigo desde el principio, ¿os acordáis lo que pasó en Capernaum? Que después de uno de los sermones nos quedamos solos. Incluso vosotros dudasteis y os pregunté si también os queríais iros. ¿Sabéis? Nunca lo he echado en cara. Nunca me ha importado y yo lo sabía. Amad así. Yo si pienso en mí, en todas las taras que tengo, veo de que yo puedo amar a Dios porque Él me ama a mí primero. Y lo que Dios me dice es que así es como yo debo amar a otros. A mi mujer, a mis niños, a mi familia, a mis suegros, a vosotros. Amar así. Imagino que internamente Jesús estaba pensando: estoy a horas, simplemente a horas antes de que me lleven al madero, y lo voy a hacer por vosotros. Amad así. Amad así. Este nuevo pacto nos marca y nos da el entendimiento de saber lo que está bien y de lo que está mal. Independientemente de que queramos hacerlo o no. Y es una tarea que parece ardua y parece prácticamente imposible. Amar como Dios nos ama realmente es prácticamente imposible.
Sin embargo, lo más maravilloso de todo eso es que la herramienta que Dios nos da es la relación con Él. Esa es la primera parte. Amar a Dios sobre todas las cosas, tener una relación con Él para poder amar a los otros. Yo quería dejaros simplemente con una pregunta, y es, si de forma intencional, durante esta semana, durante el día de hoy, durante unas horas, buscásemos ser sus discípulos, buscásemos tener esa relación con Dios, esa relación con Jesús de las que Dios nos está hablando, e intentar amarle a Él y amar a otro de la manera que Jesús nos expone, ¿qué es lo que podría ocurrir en nuestras vidas? ¿Qué es lo que podría ocurrir en nuestras vidas? Papá, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia. Señor Jesús, yo te ruego que nos enseñes a amarte, que nos ayudes, Señor, a amarte de una forma íntegra, de una forma limpia, Señor. Y que al aprender a amarte así, Señor, podamos amar a otros. Podamos amarnos a nosotros mismos, Señor, a perdonarnos las cosas en las que hemos fallado, de la misma manera en la que tú nos perdonas, papá. Señor, que nos ayudes a poder centrarnos en ti, Señor. Incluso cuando hay cosas que nos sacan de quicio, cuando hay cosas que vemos que no nos gustan, Señor, que tú nos recuerdes esta palabra. Que tú nos recuerdes cómo incluso cada vez que fallamos, Señor, tú nos sigues amando. Que cuando veamos a otro fallar o atentar contra nosotros, nosotras podamos recordar, es decir, voy a decidir amar de la manera que Jesús amó. Ayúdanos a entender el perdón, Señor. Ayúdanos a entender tu misericordia, Señor, y tu gracia. Y sobre todo a tu justicia, papá. Entender que realmente si somos salvos y podemos tener relación contigo es porque a ti te place, Señor. Porque tú te sacrificaste por nosotros, papá. Señor, gracias por la oportunidad de poder estar aquí, de poder haberte escuchado, Señor, de poder haber escuchado tu palabra para mi corazón, Señor. Yo te ruego que este mensaje sirva, Señor, para que cada uno de los que estemos aquí podamos ponerlo, aunque sea un poco en práctica esta semana. Sabemos que somos imperfectos, sabemos que fallamos, Señor, pero ayúdanos tú a poder acercarnos al plan y al propósito que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias, damos a Dios por su palabra. Gracias, Alex, por habernos expresado lo que hay en el corazón de Dios, que no es otra cosa que el amar a Dios primeramente y que nos amemos los unos a los otros. Dios viene hablando a su iglesia en esta semana, ¿no? Hay un deseo en el corazón de Dios de hablarle a su pueblo en cuanto a amarle a Él primeramente y tener un compromiso delante de Dios con amar a su iglesia o al prójimo, ¿no? Así que, no sé, mira a la persona que tiene a tu lado y dile, oye, te amo como Dios me ama a mí, o quiero amarte como Dios te ama a mí. Qué bueno es, ¿no? Damos gracias a Dios por su palabra, gracias Alejandro por tu palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a acabar este tiempo. Y quiero recordaros que sigue en vigor el tema de las mascarillas, ¿vale? Voy a deciros un ejemplo, ¿vale? Hablando con una persona de un supermercado, el nivel de gel hidroalcohólico ha descendido en usarlo hasta más de un 65%. ¡Wow! Ellos se han dado cuenta que ha descendido el nivel de lavarse las manos hasta un 65%. No tenemos que olvidarnos de nuestras mascarillas, ¿vale? De intentar de mantener la distancia de seguridad, por favor, ¿eh? Y de usar el gel que se nos recomienda usar. Vamos a ser conscientes de esto, ¿no? El virus sigue ahí. El otro día estaba Felipe González hablando de una cosa y dice, mira, la cabeza de la serpiente ya ha pasado. Dice, pero ¿sabes una cosa? Todavía está la cola. La cola es menos dolorosa, pero pega coletazo. Así que, por favor, vamos a seguir cuidando este tema, ¿vale? Mascarilla, distancia y, por favor, el gel, ¿vale? Ok.
tiembla y arde el mundo con su amor. Todos canten de su resplandor. Tiembla y arde el mundo, tiembla y arde el mundo con su amor. Todos canten de su resplandor. Tú renovarás, viejo cambiará. Vemos que es Dios más grande que mi respirar y mi vivir. Dios, Él triunfará, todos dirán, glorioso Rey. Y los cielos se abren, los cielos se abren, su reino vendrá. Los corazones hoy despertarán. Tú renovarás, tiempo cambiarás. Vemos que es Dios más grande que mi respirar y mi vivir. Dios, Él triunfará, todos dirán, glorioso Rey, nuestro Dios. Dios más grande que mi respirar y mi vivir. Dios, Él triunfará, todos dirán, glorioso Rey, glorioso Rey. Queremos ver su gloria. Gloria. Gloria, gloria, envía su gloria. Gloria, gloria, envía su gloria. Gloria, gloria, envía a nuestra vida, Señor. Gloria a nuestra familia, Señor. Gloria, gloria, envía tu gloria, 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 envía tu gloria, tu gloria, Dios más grande. Y mi vivir, Dios, Él triunfará, todos dirán, glorioso Rey, más grande que respirar. Triunfará.
Muy bien, pues que el Señor os bendiga y feliz semana para todos.